Muy buenas noches para todas y para todos. Un Buenas noches. saludo lleno de afecto, de paz y bien. En esta noche vamos a seguir acercándonos a la exhortación apostólica del Papa León, porque queremos entusiasmarnos para leerla toda. Hoy vamos a tener solamente 3 numerales: el 76, el 80 y el 81. Por favor, a las personas que estén en un mismo espacio y que tengan 2 aparatos conectados, que por favor apaguen uno para que evitemos. Somos Juan y yo, pero ya lo resolvimos. Bueno, y antes de escuchar la lectura del numeral 76 del capítulo 3 de la exhortación, vamos a ambientar su lectura con esta canción. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, Solo el amor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Bueno, y siguiendo con la exhortación Dilexite, al lado de los últimos, el numeral 76, la santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad. Los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Son los preferidos del Evangelio, los herederos del reino. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. Entonces, ahora después de escuchar este texto, que es corto y es muy profundo y es muy problemático, quien creyera, vamos entonces a conversar. Pero fijémonos especialmente en una frase de ese texto. Comillas. Los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Cierro comillas. Y para iniciar la conversación, yo quiero traer a la memoria la experiencia que siempre tenemos en la parroquia cuando a un grupo de la comunidad que se reúne para la misa se le pregunta que si Dios tiene preferidos. La gente pobre que está ahí en la misa dice que no, que Dios no tiene preferidos, que Dios tiene un corazón grande, ¿no? En el que caben todos. Y entonces repito el texto. Los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Entonces, abrimos micrófonos y tienen la palabra. ¿Qué opinan ustedes de este texto de la exhortación del Papa León? No todos al tiempo porque empieza a rechinar este aparato. Perdona, hermano. Gloria. Buenas tardes. Buenas Es que tardes. no podía entrar, se me entraba otra vez María de Jesús, por 8 días, volvía y me entraba María de Jesús. Y yo no quería esa. Entonces, mira, dime qué número, qué versículo es el que tú dices, porque yo he estado leyéndolo. ¿Me dices qué número tiene? 76. Voy a ver si lo tengo. Gracias. Ahí lo tienen. Muy bien, Leonardo. Ese es el texto. Bueno, pienso que en esta frase que nos cita Juan Jairo de la Dilexit, los más pobres entre los pobres, es muy cierto porque, por ejemplo, yo lo traigo a la realidad y a la vivencia de todos los sábados que vamos con los más pobres entre los pobres que están en el centro de la ciudad, donde está todo el comercio, en Bucaramanga, donde está toda la actividad de los negocios, los almacenes.
pero también donde se presenta la mayor cantidad de inseguridad, de robos, de diferentes cosas en el centro de aquí. Y cómo ellos en su mismo trabajo, en sus mismas ocupaciones, en lo que hacen, me llamó la atención este fin de semana que nos tocó el caso de una chica que estaba muy drogada y iba con otros dos compañeros. Un señor de esos traía un cuchillote que era una cosota largota metida aquí entre el pantalón. Se le alcanzó a ver y se le cayó y volvió y lo recogió. Y nos llaman a nosotros cuando vamos dando la comida a los miseritos que la llevemos a la clínica. Entre ellas iba una persona que conoce de medicina y nos dijo, hay que levantarle los pies, hay que darle oxigenación, corrámonos. Bueno, hicimos todo lo que ella nos dijo y volvió en sí porque esa persona estaba muy pálida, tenía una sobredosis. Y démosle algo caliente y ellos, los miseritos, pues no querían. Y uno de los hermanos nuestros se quedó parado como estático y empezó a llorar de ver este cuadro y que ellos decían, usted no hace nada y nuestra compañera se va a morir. Entonces la persona decía, no, ella no se muere, está en sobredosis. Pero cómo reconocer su dignidad y también cómo darles esa dignidad al compartir sea un alimento, al compartir con ellos un abrazo así en su condición de cómo están sucios, cómo huelen. Eso para mí tiene gran precio y no lo cubre ninguna visita a un museo, ninguna visita a otra cuestión. Y cómo la voz de ellos clama por una igualdad y también clama porque ellos son hermanos nuestros, no son desechables, ellos no son, otro que dicen es no es que sean antisociales, no es que sean inhumanos, son hermanos nuestros que tomaron malas decisiones, pero que lamentablemente están polulando y siguen polulando en nuestras ciudades y están allí y nos dice el Papa, ocupan un lugar en el corazón de Dios porque muchas personas se ocupan de ellos, pero no nos estamos ocupando también de escucharlos. Y eso es la base de seres humanos, escucharnos, contemplarnos también y ver que también son hijos e imagen de Dios. No son desechables como los llaman algunos. Y aquí en Bucaramanga, no sé si allá en la ciudad de ustedes, aquí se está presentando asesinato selectivo de este tipo de personas. Cada semana aquí en la ciudad están asesinando a distribuidores, están asesinando a los directores de ollas o cosas de drogas para eliminar, según ellos, un problema social. Pero están eliminando también a los preferidos de Dios y también a este tipo de personas. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. A mí me parece que es muy importante lo que estás tocando, pero yo quiero llamar la atención sobre el texto. A ver. Dice el texto, ahí lo tenemos en la pantalla. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. O sea, no es que ellos representen a Cristo, ni que no. Cristo está en ellos, ¿no? Es en ellos donde la iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. Ya creo que es muy importante que nosotros entendamos cuando vamos por la calle y encontramos un habitante de calle tirado en el andén, que es Cristo mismo el que está tirado en el andén, sí, o sea, porque si no tenemos esa experiencia de mística de ojos abiertos, muy fácil caemos en el ejercicio de la atención humanitaria, ¿sí? A estos pobres desafortunados que están en la calle, ¿sí? Porque no tuvieron fortuna, ¿no es cierto? Y resulta que es el mismo Dios el que está en la calle. O sea, hay un rollo ahí tremendo que tiene que ver muchas veces con esa comprensión, por ejemplo, sacramental. O sea, ¿dónde está? De pronto podríamos preguntarnos alguna vez, y yo recuerdo que en una tertulia hablamos de que en Corpus Christi, en algún templo nuestro, pusimos el letrero de somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea,
ahí ya vamos haciendo una relectura o una lectura de fe del acontecimiento del cuerpo de Cristo real entre nosotros, que es son los mismos seres humanos. Jesús lo dice en el Evangelio: cualquier cosa que hagas a uno de estos mis pequeños, a mí me lo haces, ¿sí? Recordemos muy bien el texto. Marta, tienes la palabra. Bueno, yo estoy sentada aquí al lado de Juan, pero no tiene que ver que, bueno, cuando él menciona que ya tuvimos una tertulia donde hablábamos de que somos el cuerpo de Cristo, yo había, antes de que él lo dijera, había levantado la mano porque estaba recordando esa tertulia. Pero también recordé que en la tertulia pasada, Elena dijo una cosa muy bonita, que incluso yo la anoté por ahí, estaba buscando, pero no encontré. Pero ella dijo, en los ojos del pobre, del necesitado, debemos encontrar la mirada del mismo Jesús. Es eso, o sea, solo quería apuntar eso que me resonó mucho de la tertulia pasada y que me pareció muy hermoso y que creo que tiene que ver perfectamente con esto. Gracias, Marta. Gloria tiene la palabra. Lo que quería decir es, ni siquiera a veces tenemos cómo ayudar a levantar un hombre, algo muy difícil, pero lo que decía sería el padre, escucharlo, mirarlo a los ojos. Es Cristo, de mendigo, está sucio, pero yo le doy un saludo, le escucho, si puedo atenderlo. Dicen lo grave es que ellos a veces le están pidiendo a uno es algo de dinero y dicen, pues he oído que es para comprar droga. Entonces se le vuelve un conflicto a uno, si le doy plata se va a poner más enfermo. En fin, pero por lo menos escucharlo, proponerle, mejor venga, le regalo aquí un sándwich, un perro, le provoca algo mejor, pero escucharlo, mirarlo y no desecharlo. Excelente, Gloria. Muy bien, muy bien. Tiene la palabra Camilo y luego Miriam. Escuchando y pues viendo la diapositiva donde está el texto, hay algunas cosas que vienen a mi mente y que pues también quisiera proponer. Dice, la santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos. Y luego dice que los más pobres, entre los pobres, son aquellos que carecen de voz, carecen de reconocimiento de su dignidad. Es decir, la santidad no florece en las iglesias. La santidad florece donde están los olvidados, los heridos, donde están aquellos que no tienen voz y aquellos a los que no se les reconoce su dignidad. Y me preguntaba cuántas veces desde nuestros discursos religiosos hemos herido. ¿Cuántas veces desde nuestros discursos religiosos hemos negado la voz? ¿Cuántas veces desde nuestros discursos religiosos desconocemos la dignidad de otras personas? ¿Por qué? Porque creen distinto. ¿Por qué? Porque obran de determinada manera. Y entonces aquí yo veo que tal vez los pobres entre los más pobres, no solamente es el habitante de calle, claro, pero también, por ejemplo, está el ateo, pero también está el comunista y el ultraderechista radical,
pero también está la persona delincuente, también está la persona que cree en otra cosa distinta de lo que yo creo. Está la persona que, por ejemplo, siendo creyente o demás, decide ir a vivir en unión libre o decide casarse por unión civil, casarse por matrimonio civil y no matrimonio religioso. Allí están. ¿Y por qué los pienso? Porque muchas veces se escuchan discursos en las familias, en las comunidades, que excluyen, ¿cierto? Que se encargan de herir, que se encargan de desconocer su voz y de desconocer la dignidad. Y entonces termina ese párrafo diciendo, en ellos la iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. Me parece totalmente desafiante este número. Excelente, Camilo. Muy bien. Me encanta. Y vamos a hacer la última intervención para pasar al siguiente texto. Miriam Becker, tienes la palabra. A mí me hace mucho buen ruido, digamos, el hecho que dice, son los preferidos del Evangelio, los herederos del reino. Digo, ¿por qué nos tiene que costar tanto entender esto? ¿Por qué nos tiene que costar tanto algo tan evidente si seguimos un crucificado, un carpintero pobre? Y a mí me da la impresión de que como iglesia, la hemos empobrecido con nuestros méritos, ¿no? O sea, estamos como Caín, envidiando al pobre y sencillo Abel, ¿no? Dando lo que nos sobra, no soportando que el otro sea el preferido, porque ¿cuál es el problema que el otro sea preferido y yo no? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que creo que nos han formado desde muchos ámbitos, desde la educación también, desde lo social, con la cuestión del mérito, ¿no? O sea, vos te lo merecés esto, vos esto lo vas a lograr porque te lo merecés. Y la verdad es que no nos merecemos nada. O sea, son los preferidos del Evangelio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te molesta que sean preferidos ellos? ¿Por qué no rascás un poco ese Caín que te está carcomiendo y que no soporta que los más pobres que no hicieron nada para ser pobres, porque eso también es cierto, son los preferidos y los herederos? Servilos, porque en ellos estás sirviendo a tu Señor. Vos sos un siervo inútil y todo lo que tenés es gracia. Agradecé, ¿no? O sea, a mí me resuena mucho esto, porque esto se transmite a todo, a la educación, a la política, a la religión, a la convivencia familiar, cómo se trata en nuestras familias al que está perdido, se lo trata. ¿Cómo nos molesta cuando nuestros padres u otros dicen, che, pobre, tenemos que juntar? Bueno, pero a ver, algo habrá hecho. Y así en el algo habrá hecho tenemos desaparecidos en nuestros países, y tenemos asesinados, y tenemos descartados. O sea, a mí me encanta, León, cómo nos ha despertado. Leoncito, que parecía tan dormido, tomá, mirá con lo que nos vino. Mirá con lo que nos vino. Y les digo más, hermanos, les recomiendo el discurso a los movimientos populares, porque es la frutilla de la torta, ¿no? La frutilla de la torta. Pero me quedo con eso y no les saco más tiempo. Gracias. Muy bien, Elena. Vamos a escuchar ahora un texto
que escribió Duván en el chat. Vamos a dejar a Elena León Gómez para el próximo segmento, ¿sí? Y yo voy a leer un texto, después del de Duván voy a leer un texto también del Papa León que nos puede, con el que podemos cerrar este segmento. Marta, por favor. Bueno, los mensajes de esta conexión, Duván nos dejó un texto muy bonito que dice: paz y bien, si hacemos parte de esa realidad con nuestros sentidos, si percibimos, olemos, sentimos cada situación de estas, encontramos que existe un movimiento auténtico que refleja la verdad política, social y cultural de nuestro ambiente, de nuestro entorno y del universo. Muchas gracias, Duván. De nuestra realidad espiritual, agregó después. Muchas gracias. Y entonces, para continuar... Mi texto. Yo tengo un texto que quiero compartir de el Papa León, también muy importante, que es el 67, y se refiere a nosotros. Dice: las órdenes mendicantes fueron así una respuesta viva a la exclusión y la indiferencia. No propusieron expresamente reformas sociales, sino una conversión personal y comunitaria a la lógica del reino. La pobreza en ellos, o sea, en nosotros, no era consecuencia de la escasez de bienes, sino una elección libre. Hacerse pequeños para acoger a los pequeños. Como dijo Tomás de Celano sobre Francisco, se deja ver en él el primer amador de los pobres. Despojándose de sus vestidos, viste con ellos a los pobres, a quienes no todavía, de hecho, si de todo corazón intenta asemejarse. Los mendicantes, o sea, nosotros, se han convertido en un signo de una iglesia peregrina, humilde y fraterna, que vive entre los pobres no por estrategia proselitista, sino por identidad. Enseñan que la iglesia es luz, que es luz solo cuando se despoja de todo, y que la santidad pasa por un corazón humilde, volcado a los pequeños. Ahora sí, Marta. Bueno, entonces, antes de seguir con el numeral 80, que es otro de los puntos de los que vamos a hablar hoy, vamos a escuchar del poeta uruguayo Mario Benedetti una poesía. Te quiero, se llama la poesía, y dice: si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Entonces vamos a escuchar en la voz de Elena Roger una canción que habla, se llama Te quiero, y es la musicalización de esta poesía. Leo, toca quitar el PowerPoint para poner el video. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo
codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, mi cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más. Debemos reconocer también que a lo largo de la historia cristiana, la ayuda a los pobres y la lucha por sus derechos no han implicado solo a individuos, a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. Han existido y existen varios movimientos populares integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Y sigue el Papa León diciendo: me refiero a un conjunto de personas que no caminan como individuos, sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no puede dejar que los más pobres y débiles se queden atrás.
Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. No les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. Bueno, en este momento nuevamente abrimos los micrófonos para fijarnos especialmente en estas frases que acabamos de escuchar y las recuerdo. A lo largo de la historia cristiana, la ayuda de los pobres y la lucha de sus derechos no han implicado solo a los individuos, algunas familias y a las instituciones o a las comunidades religiosas. También a varios movimientos populares, integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Vamos a abrir entonces nuestros micrófonos para escuchar comentarios, para escuchar observaciones, para escuchar qué nos suscita estas palabras, estas frases que hemos escuchado. Esa cosa que me sale ahí. No, yo no tengo mucha explicación, pero hay algo que me llamó mucha la atención y fue el resultado de las elecciones de ayer, que claramente se notó una participación muy activa de las clases populares, de las organizaciones en los barrios, y me llama la atención eso como muy importante para el país. Muchas gracias, doña Gloria. ¿Quién más quisiera participar? Juan. A mí me parece que el Papa León nos va llevando a las profundidades de lo político. Lo que el Papa Francisco hizo con la Fratelli Tutti va encontrando en el Papa Francisco, en el Papa León, va encontrando otra forma de decirlo, a veces con una radicalidad que no nos imaginábamos. Por ejemplo, dice, los líderes populares entonces son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. No les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. Es un poco lo que decía ahora Camilo Andrés, o sea, es la capacidad de incorporar, es la cultura del encuentro de la que hablaba Francisco en su Fratelli Tutti. Me parece maravilloso este texto 80. Gracias, Luis. Muchas gracias, Juan. María Linda en los comentarios nos escribe y nos dice, oh Dios, manténnos siempre en alerta y dispuestos a seguir el Evangelio. ¿Alguien más que quisiera participar? Hasta el momento, 2 intervenciones y resalto mucho este análisis que hace Juan sobre la continuidad de nuestros 2 últimos papas con respecto a este tema. Elena, tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, yo pienso que a pesar de todo el caos que vemos por todos lados, siento que hay una toma de conciencia grande, que hay mucha gente preocupándose por los otros, por los hermanos, por los pobres, por los necesitados. Hay muchos grupos, inclusive de jóvenes, que
dedican parte de su vida a trabajar por los otros. Y para mí esto es muy esperanzador, porque a veces vemos mucho solo lo malo, pero hay mucha gente despertando y tomando conciencia de la realidad, y yo pienso que eso es muy positivo. Muy bien, muchas gracias, Elena. Importante eso que nos acabas de resaltar, sobre todo la juventud que hoy en día está bastante situada y bastante comprometida con este servicio misionero con los pobres. Elena León Gómez, ¿había pedido la palabra? A ver, sí, ahorita estoy pensando un poco en la parte, en el trabajar con los pobres, codo a codo, quizás como decía la canción. Nosotros aquí hemos tenido la experiencia de que codo a codo los resultados son mucho mejores. Codo a codo quiere decir que todos somos pobres en diferentes maneras, unos materialmente, los otros espiritualmente, los otros un poco mentalmente, los otros, son tantos los tipos de pobreza. Todos somos pobres, todos somos predilectos, y hay otros más aún más predilectos, puesto que el corazón de Dios es maternal, ¿no? Y las madres bien lo sabemos y los padres también, que amamos, que sentimos una inclinación muy especial hacia los hijos que están pasando dolores, tristezas, sufrimientos, hacia los hijos que están en tiempos de debilidad o de vulnerabilidad. Ahí está la predilección. Y también pienso que trabajar con ellos es integrarlos en el trabajo nuestro, en el trabajo de unos por otros. Los pobres pueden trabajar por los otros pobres. Y todos unidos logramos así muchos mejores resultados en los objetivos y sobre todo en la dignificación. Porque en el momento en que yo puedo decir es que yo te estoy ayudando, aunque no lo diga con palabras, porque tú eres pobre y yo no. Ahí estoy cometiendo una separación, un error absurdo. Primero, porque yo sí soy pobre también. Y segundo, porque no estoy ayudando a nadie. Solamente estoy dejando que Dios fluya en mi corazón, desde mi corazón. Entonces yo pienso que ese trabajar con, incluirlos en ese proceso de trabajar unos por otros, es importantísimo. Trabajando con ellos codo a codo, como dice la canción. Eso es clave, 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 yo creo. Muy bien, muchas gracias, Elena. Un tema súper importantísimo que acabas de tocar. Y resaltando también que la pobreza que nos habla este texto y también que nos habla de los débiles, los excluidos, y no solamente son de pobreza económica. Tiene la palabra Juan nuevamente. Muchas gracias, Luis. A mí me parece que esta exhortación es pues de un papa para los cristianos, para quien quiera leerla y mirarla y aplicarla. Pero el lenguaje no es un lenguaje únicamente religioso. O sea, cuando uno va a espacios como el sindicato, la organización popular y demás, se da cuenta de que allá hay otros lenguajes. No es el lenguaje nuestro, no es el lenguaje típico propio de los líderes populares. Parece que uno entrara como en otro país donde se habla otra lengua. La verdad es que se dicen seguramente las mismas cosas como de diferente manera, ¿no es cierto? Y yo creo que nosotros tendríamos que hacer el ejercicio de aprender ese otro idioma, el idioma de lo popular, ¿sí? Para que, por ejemplo, a todos nos le metamos el tema
espiritualidad, bueno, espiritualidad ya entró en el mundo de los movimientos populares y demás, pero hay temas, hay frases, hay formas difíciles de entender para ellos y que pertenecen a nuestro mundo religioso, evangélico, de fe. Exige de nosotros, repito, un esfuerzo, y me parece que es maravilloso que el Papa León nos hable precisamente desde la lucha, los derechos, el implicarse, ¿sí? Dice, me refiero a un conjunto de personas que no caminan como individuos, sino en el entramado de una comunidad. Y no habla de una comunidad cristiana, sino de una comunidad, simplemente, comunidad humana. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro, me parece a mí, en este tema de los movimientos populares, porque el título del 80 es Movimientos Populares. Gracias. Gracias, Juan. Un texto que es obligatorio leer, sobre todo para todo el que quiera tener una acción política. Dubán nos escribe, allí donde están los sin voz, siempre estarán los que con su voz imploran la dignidad de todos. Fabio nos escribe, el buen líder político debe ser como lo decía Nelson Mandela, erradicar la pobreza no es un acto de caridad, sino es un acto de justicia. John F. Kennedy decía, si una sociedad no puede salvar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. Bueno, creo que también había alguien que había pedido la palabra, pero una de las hermanas. Elena María Carielo está pidiendo la mano. No sé si es que de pronto ella no la ha bajado. Hizo su intervención ahorita, creo que no ha bajado la mano. Bueno. No la he podido bajar. Ok. No se vaya a cansar. No sé cómo hacerlo. Bueno, no se preocupe. ¿Quién más quisiera participar? ¿María Jesús? No. Todavía no. Todavía no. Ok. Bueno, pues, entonces, ¿te parece, Luis? Sigamos. Listo. Bueno, el numeral que sigue es el 81, pero antes de escuchar el numeral 81, tenemos un canto que nos va a ambientar esa exhortación. Es un himno que se canta con un corazón, que cantan con corazón emocionado todos los trabajadores del mundo. Y dice, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional.
Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Bueno, y después de estos aires continentales, voy a leer el numeral 81. Abro comillas. Estos líderes populares saben que la solidaridad también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Por esta razón, cuando las distintas instituciones piensan en las necesidades de los pobres, se requiere que incluyan a los movimientos populares y animen las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con este torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Sigue la otra diapositiva. Perdón, estábamos sin micrófono. Disculpen. Sigue el Papa León. Los movimientos populares efectivamente nos invitan a superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Si los políticos y los profesionales no los escuchan, la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, en una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque ella fuera al pueblo
en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de su destino. Lo mismo se debe decir de las instituciones de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias a los lectores. Marta. Tenemos un problemita aquí técnico. Muchas gracias a los lectores por la lectura tan bien hecha de estos textos. Una lectura que nos va metiendo en el mundo, en el lenguaje de los movimientos populares, como decíamos, y lo va poniendo de una manera así, tal como es, tal como es. Yo quiero refrescar algunos elementos. Dice, comillas, estos líderes populares saben que la solidaridad también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza. O sea, no se trata de simple caridad. Y eso debe ser una llamada de atención muy fuerte para nosotros, los cristianos, ¿no? Sigue el Papa. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia. Y eso es lo que hacen los movimientos populares. Y sigue el Papa. Por esta razón, cuando las distintas instituciones piensan en las necesidades de los pobres, se requiere que incluyan a los movimientos populares. A veces nosotros queremos trabajar contra la pobreza o transformando realidades sin conectarnos con los movimientos populares. Y dice el Papa, es necesario incluirse con los movimientos populares y animen las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Y finalmente recuerdo el texto. Sigue el Papa para cerrar y abrir micrófonos. Los movimientos populares efectivamente nos invitan a superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Hasta ahí el Papa y abrimos micrófonos para que ustedes pidan la palabra y sigamos en esta conversación. María de Jesús, tienes la palabra. Yo estaba esperando este punto, porque me toca mucho y me sacude por dentro. Cuando dice el Papa, y es que no lo está diciendo un sociólogo, ni un teólogo de izquierda, ni un líder popular, lo está diciendo el Papa León XIV. Y sobre todo me toca mucho porque no usa eufemismos, porque no usa palabras como decoradas, sino que es directo. Las políticas
de los movimientos, de las instituciones religiosas, de las instituciones de bienestar, se definen para los pobres, pero no con los pobres. Nosotros armamos nuestros proyectos de solidaridad para ellos, pero no con ellos. Y eso tiene que sacudirnos un poco y llevarnos a pensar que ese esfuerzo de la solidaridad es para incluirnos todos, no para entregar el pan, el mercado o el vestido, sino para trabajar escuchándolos, definiendo el proyecto con ellos. Es que no son beneficiarios, son sujetos de la acción de la solidaridad. Y en la primera parte del artículo dice, entienden que la solidaridad es luchar para cambiar las causas estructurales de esa situación, entregando mercados, repartiendo vestidos, una sopa caliente, se alivia un pedacito por un día, pero sigue la injusticia, sigue la distribución inequitativa de la riqueza que ha sido entregada para todos. Y en la primera parte de la tertulia pasada, los pobres no están así porque ellos quieran, porque no trabajan, porque son borrachos, porque quieren estar ahí. Hay causas estructurales de la pobreza. Y por ahí hay alguien que decía que cuando a ti te sobra algo, es porque a alguien le hace falta. Y yo pienso en la familia franciscana, pienso en todos nosotros, pienso en mí como franciscana, porque es que cuando empezamos a leer la Dilexit, había una referencia explícita, directa a Francisco de Asís. Y un papa que no es franciscano y otro papa que tampoco era franciscano, esto nos está diciendo algo. Y yo sí quisiera como que pudiéramos degustar esas invitaciones de los papas. Dejar que nos llegue al corazón, pero que no se quede allá. Que no se quede ahí. Que nos invite, que nos mueva. Y una cosa maravillosa que también decía hoy el Papa en estos números, es que no son acciones individuales, son acciones conjuntas, son conjunto de personas, fraternidades, comunidades, familias. Y yo, cuando el Papa le dedica estos puntos a los movimientos populares e invita a la Iglesia a dejarse tocar por esas situaciones, pienso en Jesús. Que Jesús no vino a ser una iglesia, que Jesús vino a ser un movimiento. Y nosotros, y Francisco tampoco vino a hacer 4 órdenes, ni 3 órdenes, ni nada de eso. Un movimiento para
mostrar, para ser ejemplo. Y entonces ahí es como que pienso, bueno, y entonces, ¿es con los pobres o es para los pobres? ¿Es para que nos insertemos todos o para que unos vayamos adelante y otros se queden atrás? Para que unos tengamos y para que otros caminen con nosotros a ver si algún día tienen, o es con ellos, para ellos, desde ellos. Esas son las preguntas como que me estoy haciendo, y no he querido leer la exhortación así de un solo tiro, porque cada numeral es impresionantemente cuestionador, pero también muy propositivo. Yo creo que son tareas concretas que tenemos que revisar y que tenemos que asumir. Muy bien, muchas gracias, María de Jesús. Ana García, tienes la palabra. Luego, Duan. Buenas noches, hermanos, paz y bien. Yo soy Ana de la ciudad de Guatemala y he estado escuchando todo lo que ustedes han hablado y me doy cuenta que nuestro Papa León ha seguido las cartas de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? En Fratelli Tutti estoy viendo. En el discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares que dio el Papa Francisco el 28 de octubre de 2014. Él decía que también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. Eso es lo que está pasando, que el hombre es muy egoísta, no solo piensa para él mismo, no hace por ver que el hermano pues esté bien, ¿verdad? Más bien lo destruye o lo hace de menos. Eso es lo que yo miro, ¿verdad? La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Eso es lo que estaba yo viendo aquí en Fratelli Tutti, de lo que ustedes están hablando de los movimientos populares. Solamente gracias. Ana, muchas gracias a ti por la participación y siempre bienvenida cuando quieras. Esta es tu casa y tu familia. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Duan, tienes la palabra y luego Elena León Gómez. Bueno, muy en sintonía con lo que han dicho las hermanas que me precedieron, María Jesús y Ana, ¿es? Marta. Ana, sí. Ana. Quiero hacer como recordar un poco una situación que estamos viviendo en Colombia, precisamente cuando se hicieron los acuerdos para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ya hace unos años, ¿sí? Es un tema que está muy álgido en este momento, pero hace varios años ya, incluso las delegaciones que estuvieron allí en Estados Unidos negociando ese tratado, particularmente un maestro de la Universidad Javeriana que ha escrito sobre industrias culturales, él decía, se preguntaba cuando lo invitaron allá como delegado del gobierno para esas negociaciones en materia de cultura, decía, pero ¿qué vamos a negociar en materia de cultura? Cuando yo llego a Estados Unidos, decía él, y a nosotros vimos un recinto de un teatro lleno, completamente lleno, y los que íbamos delegados de Colombia para esa negociación, nos tocó casi quedarnos en la puerta de entrada del auditorio. Y lo que vimos al frente, en la primera fila, de los que iban a hablar sobre la cultura, sobre qué se podía negociar en cultura, estaban gente muy importante del cine,
de los ángeles, de los que toman las decisiones en cultura en Estados Unidos, son la gente de las grandes empresas del cine, todas las que conocemos. Entonces decía, ¿cómo negociar? Ellos son los que finalmente deciden qué es lo que se debe negociar y qué no. En un país donde han enajenado tanto a los pueblos originarios, donde los han relegado, donde los han olvidado, donde todavía se cree que los estadounidenses vienen es de las familias que llegaron de Europa, de Irlanda, ¿sí? Porque no se reconocen originarios en su propia tierra, o sea, no los hay, los emborracharon con whisky. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros en Colombia, con tanta diversidad y plurietnia cultural, como dice la Constitución política, con todas esas capacidades y con todas esas innumerables etnias que tenemos, ¿qué vamos a negociar con los Estados Unidos? ¿Cómo se puede negociar si ellos no tienen cultura y nosotros sí? ¿Qué les negociamos? Y el interés de ellos es extraer todo lo que hay en la Amazonía, es extraer todas las medicinas, la materia prima para crear sus medicamentos, los medicamentos que nos vuelven a vender a nosotros en catálogos, ¿sí? Todas digamos, ¿qué se puede negociar, digamos, en ese sentido? Y eso fue una discusión, pues, que existió en ese momento, que seguramente dentro de ese tratado no existe, digamos, esa relación, digamos, de equilibrio entre lo que ellos pueden ofrecer como cultura y lo que nosotros tenemos que proteger y salvaguardar. Entonces es ahí donde reconocemos esa estigmatización que existen a los movimientos populares que nos está hablando el Papa León. Nos está diciendo que aquí, como nosotros también muchos consideramos los indígenas como del pasado, ¿sí? Como la parte cultural, pero cuando ellos se manifiestan y cuando ellos se expresan por su territorio, por sus necesidades, por sus derechos, ¿sí? Que han creado también sus propios derechos, no son solo los derechos humanos, sino los derechos de los indígenas que ellos mismos han promulgado, el derecho a la naturaleza, el derecho al agua, el derecho, todos los derechos que se están consiguiendo en sus luchas, pues ahí sí ya son vándalos, son desechables, son pues ya no son deseables, digamos, dentro de una sociedad. Solo eso quería reflexionar, hermanos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Duván. Elena, tienes la palabra. Ay, no, pues yo solo tenía como dos preguntas que me hago para todos. Y es que si no, después de 800 años de franciscanismo, los que nosotros hemos estado interviniendo de alguna manera, no es nuestro modo de vida, aún no es un modo de hacer historia. ¿Cuándo va a ser nuestro modo de vida un modo de hacer historia? ¿Cuándo más? ¿Cuántos siglos más? ¿Cuántos años más? ¿Vamos a esperar? Y la otra pregunta era como, ¿no podríamos o no deberíamos concebirnos como un movimiento popular? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué movimiento somos?
Un movimiento eclesial, un movimiento religioso, un movimiento espiritual es un movimiento popular. Y más cuando se habla de Francisco y de Clara. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer de nuestro modo de vida realmente una historia nueva? ¿Cuándo vamos a cambiar la historia? ¿Cuándo nos vamos a dejar dirigir de tal manera y con tal llenura que podamos hacer un cambio real y que nos podamos conformar como un grupo popular? Sería maravilloso. Eso era. Muchas gracias, Elena. Ciertamente, esas preguntas, algunos nos van a dejar, no nos van a dejar dormir esta noche así muy tranquilamente. Sí. De todas maneras, yo recuerdo parte del texto que yo traía del 67, que les pido que lo lean allá en su casa, y es que los mendicantes, o sea, nosotros, se han convertido en un signo, dice el Papa León, de una iglesia peregrina, humilde y fraterna que vive entre los pobres. Ojo con esto, no por estrategia proselitista, sino por identidad. O sea que nos estamos jugando la identidad. O sea, realmente esto es un llamado de atención enorme a nuestro existir, a nuestra existencia. Sergio, tienes la palabra. ¿Qué más? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues a mí la verdad me pareció pues interesante el contexto en el cual el Papa nos da a ver como su pensamiento, ¿no? Y su opinión hacia este contexto en la modernidad, ¿no? Como también se habla en la Fratelli Tutti, que el Papa Francisco también habló cuasi de lo mismo, ¿no? Pero es ver como, digamos, este Papa ya nos da a ver, digamos, no solo a un grupo de personas, ¿sí? Generaliza, ¿sí? Entonces, la verdad me pareció muy bonito porque une, ¿sí? La iglesia no es solo cierto número de gente, ¿sí? Sino que es todos, ¿sí? Todos somos iglesia, ¿sí? Entonces, pues me pareció muy interesante cómo él se dirige a ese grupo de personas por medio de este texto, ¿no? Cómo habla de esas personas y no de esas, sino de nuestros hermanos, ¿sí? Porque todos somos hermanos, ¿no? Y ver cómo todos somos ese movimiento popular, ¿no? En lo que hacemos, en lo que estamos haciendo, ¿no? Y cómo por medio de esto nosotros nos podemos unir también para poder ayudar a otros, ¿no? Es ver cómo, la verdad es que me parece tan interesante cómo él se dirige, digamos, a las personas, ¿no? Y decir que, o sea, no solamente hay un grupo de personas, no solamente hay una localidad de personas, sino que son todos y que todos nos podemos unir para, o sea, hacer digamos, un pensamiento más allegado a la gente, digamos, más caritativo a las personas, ¿sí? No solo con nuestro pensar, sino respetando también el pensar de los otros, ayudándonos todos mutuamente. O sea, me pareció muy bonita esta exhortación, que, o sea, el Papa fue muy realista, como decían algunos de los hermanos, y supo llegar a las personas en el momento indicado y cómo era. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. A mí me parece que es muy importante lo que estás diciendo porque refleja cosas, vean. Se nos dificulta mucho entender que no todos seamos iglesia. No todos somos iglesia, pero todos somos pueblo, ¿sí? O sea, o todos somos pueblos, o todos somos humanidad, ¿sí? O sea, no se trata de que los cristianos, ¿sí?, convirtamos a nuestro modelo a la humanidad, sino que los cristianos, junto con toda la humanidad, podamos encontrar las raíces humanas, profundamente humanas, que nos hacen profundamente hombres y mujeres,
¿sí? Todos con vocación comunitaria, ¿sí? Con vocación de paz, con vocación de justicia, todos solidarios, ¿no? Porque es que nosotros los cristianos creemos además, y otras grandes religiones creen además que el hombre, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, creemos nosotros, ¿no? Bueno, podemos decir desde otras esferas, tenemos una información genética de bondad, ¿no? O sea, construir como humanidad, ¿no? Una humanidad que realmente haga presente la vida, ¿no? Ponga en el centro la vida. Es muy importante eso. Se nos hace difícil nosotros tan religiosos, tan devotos, tan, perdónenme la expresión, tan santeros, ¿sí? Tan de iglesia, de templos, entender estas lógicas. Yo creo que esta encíclica nos está llamando a entrar en la universalidad, nos está llamando a la católicos, sí, a la universalidad, ¿no? Eso es muy importante. Ana, tienes la mano levantada, tienes la palabra. Sí, yo por ejemplo, miro a veces unos documentales en un canal católico y observé que ahí en Colombia, no sé exactamente en qué pueblo, ¿verdad? Pero hacen una pastoral de los pobres. Ellos salen en la noche con un sacerdote a darle a comer a toda la gente de los indigentes y les hablan de la palabra de Dios. Ahí van todos los jóvenes con el padre, llevan la comida y dieron testimonios de muchas personas que regresan al buen camino, dejan las drogas, dejan el alcoholismo. Pero es por eso el acompañamiento que estos hermanos le dan a esta gente, porque dicen que se sientan con ellos en las banquetas, ¿verdad? En la calle y platican. Hay algunos que hasta los abrazan y no tienen asco pues de abrazarlos, les llevan ropa limpia, les dan la comida y ellos se extrañan, ¿verdad? ¿Por qué se comportan así? Pero conforme ellos van llegando, no es de una vez al año, ¿verdad? Sino así diario, llegan a darles su cena, ¿va? Para que duerman con el estómago lleno. Entonces yo creo que eso también deberíamos de hacer nosotros. Yo digo, ¿cómo hago yo para que un sacerdote... Nosotros tenemos ahorita muchos migrantes en un parque que está cerca del Palacio Nacional. A mí me encantaría ir a darle de comer a tanta gente que hay ahí, pero yo solita no puedo llegar. Me gustaría que hiciéramos una pastoral así, con jóvenes, porque yo ya estoy grande, ¿verdad? Pero tengo ese espíritu de ayuda. Y con un sacerdote, porque es lo que dice usted, el sacerdote a veces se queda solo adentro. Y el mismo Papa pidió que saliéramos, ¿verdad? El Papa Francisco, solamente gracias. Muchas gracias, Ana. Recordemos una expresión de Elder Cámara. Cuando fui a dar mercados o comida a los pobres, me dijeron que yo era un santo. Cuando pregunté que por qué eran pobres, me dijeron que era un comunista, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo muy claro. Mire la diferencia, ¿no? Fray Anselmo, un abrazo para ti, bienvenido y tienes la palabra. El micrófono, Anselmo. Abre el micrófono. Hola, paz y bien para todas y todos. Tal vez para responderle a Ana, en Guatemala hay una iniciativa de JPIT en el acompañamiento a los migrantes que está en el Mezquital. Hay frailes trabajando precisamente en este aspecto, ¿verdad? De acompañar a los migrantes. Entonces, Ana, podrías comunicarte ahí con los hermanos, los frailes que están en el Mezquital y que ellos realizan ese trabajo. Por supuesto, es inmenso, ¿verdad? No pueden llegar al palacio porque ahí mismo en la terminal que hay en el Mezquital ya son muchísimos y no se dan abasto, ¿verdad? Entonces, pero sería interesante ver cómo tú te puedes comunicar con ellos, ya que los conoces, ¿verdad? Y un saludo para todas y todos. Anselmo, Saludos, muchas gracias. Anselmo. Un abrazo para ti.
Entonces ahora vamos a escuchar a Elena León Gómez. ¿Les parece? Vamos a escuchar un poema. Hay unos mensajes, me dice Marta. ¿Los tienes ahí? Sí. Es que son unos mensajes que me parece que no podemos pasar por alto. María Erlinda escribe: ayudémonos todos, respetémonos todos, sembrando paz, unidad, paz y reconciliación. Nubia Estela escribe: lo que el Papa quiere es llamar a todos los estamentos, incluida la Iglesia, laicos consagrados. Lo que quiere es caminar junto al pobre, los movimientos populares de la corriente que sea. Estamos obligados a servir sin discriminar, sin tener miramientos de la clase política. También está obligada a caminar con el pobre. La clase política también está obligada a caminar con el pobre sin instrumentalizar, sin utilizar como parte de sus programas. Fabio Acuña hace una pregunta. Él dice: cuando se reúnen las potencias económicas en Davos, Suiza, y el Fondo Monetario Internacional, se dedican a dictar reglas de autoridad fiscal, pero nadie invita a los menos favorecidos, a los pobres. Se invita a los países a recortar los recursos y a dejar de invertir en lo social. Nunca ha ido el Vaticano a estos encuentros. Y Miriam Becker nos comparte una hermosa poesía de Pedro Casaldáliga, que dice: nuestra hora es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Ay, qué belleza. María Erlinda dice: y que sea un movimiento popular para unir, no para dividir. Si es un movimiento popular, María Erlinda, es para unir. Lo otro es otra cosa, ¿no? Tienen la palabra entonces José Andrés Gutiérrez y Fernando Benítez. José Andrés. Andrés. Luis Fernando Benítez, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Qué alegría volverlos a ver. Yo quisiera hacer una reflexión y yo sé que Juan, que es más franciscanista que yo, me puede colaborar a tratar de comprender esto. Nosotros, los franciscanos, nacimos como movimiento y eso está precisamente yo incluso aquí tengo un libro muy bueno de Cayetan Esser, muy bueno, sobre precisamente la orden franciscana, orígenes e ideales, y uno ve allí pues cómo en sus orígenes esto era un movimiento. Juan, ¿vos no crees que el mismo Francisco, presentando una regla de vida a la iglesia, pidiendo la protección de la iglesia, él no cambió ese espíritu en movimiento para que nosotros fuéramos una orden? Y luego San Buenaventura, con sus constituciones de Narbona, no organizó todo esto como nosotros lo tenemos en la actualidad, la formación, las constituciones, declarándonos así como una orden. Entonces, ¿vos no crees que el mismo cambio de movimiento vino al interior del franciscanismo? Sí, creo. No, pero lo dije como muy litúrgicamente, ¿no? No, pero yo creo que en el tiempo hemos venido yo creo que Francisco es víctima de una iglesia que le pide ciertos requisitos para permanecer, y él quiere permanecer en la iglesia.
Otros no cedieron a los requisitos y fueron suprimidos. Y algunos todavía están vivos, ¿sí? Los albigenses, los valdenses están todavía vivos, pero Francisco quiso permanecer, ¿no? Yo creo que eso tuvo unas consecuencias enormes. Luego viene San Buenaventura y las constituciones de Narbona que definitivamente hicieron de nosotros una orden clerical, ¿no? Como somos actualmente, ¿no? Con todo lo que eso significa. Sería para unas 10 tertulias más. La cosa es esta. Yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que Francisco, el Francisco que nos apasiona por su manera de vivir el Evangelio, no es ese mismo Francisco fundador de esa institución, ¿sí? Que muy a pesar suyo, pues, nació y él terminó yéndose para Oriente y enfermándose y muriendo y todo el cuento, ¿no? Casi que víctima de esta evolución. Yo creo que Teófilo de Bonets, en su libro de la intuición a la institución, trata muy bien el tema, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad de retomar los orígenes, que estamos, gracias al Espíritu Santo, en un momento excelente para retomar los orígenes. Y que retomar los orígenes significa no poco dolor. Yo creo que dificultades al interior mismo de las fraternidades, dificultades al interior mismo de las familias franciscanas. Nosotros a veces nos preguntamos cuántos franciscanismos están conviviendo entre nosotros. Y realmente cuál es el franciscanismo que más se aproxima a los orígenes, ¿no? Indudablemente, cada uno de nosotros sabe en qué es o lo es o honra sus orígenes. Pero realmente nuestra vida como familia franciscana transcurre en medio de una cantidad enorme de maneras de interpretar el franciscanismo. Nosotros, y hemos aprendido como a respetarnos, ¿no? Pero hay cosas que necesariamente no son respetables, ¿no? Y que hay que decirlas, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el conflicto y la dificultad. Muchas gracias por provocarnos, Luis Fernando. Muy bien, sí. Bien, José Andrés Gutiérrez, tienes la palabra. Y otro José Sí, ahora sí me Bautista. escuchan. Sí, Ahora te sí me escuchan. escuchamos. Sí. Bueno, capitano, un abrazo fraterno para todos y todas. No, yo escuchándolos a todos, yo me planteaba que hay muchas expresiones de pobreza, ¿no? Está el tema de la pobreza de las personas que, digamos, que camellan todos los días por el vivir el día a día. Y está esa otra pobreza que son aquellas personas de la calle, ¿sí? Que digamos que por la misma situación de condición a veces terminan consumiendo droga. A mí me gusta una cosita que dijo Juan ahorita y es hacer las cosas o sea, quedarse por la convicción. Entonces, yo creo que algo que nos tiene que inspirar a nosotros es, o sea, ¿qué nos inspira a nosotros en términos de eso, de darle la mano a personas que estén más empobrecidas, ¿sí? Y estar más empobrecida quiere decir, por lo menos esa persona que a veces la gente no le quiere dar 2.000 pesos porque sabe que se lo va a fumar, pero bueno, esa cosa que se va a fumar, esa persona ya es una persona que está metida en ese tema, ¿sí? El hecho de que es mejor darle, por supuesto, algo de comer, pero si no hay la posibilidad de darle de comer, pues denle los 1.000 pesos, que con esos 1.000 pesos esa persona comprará algo que le ayuda, no sé, a aguantar el hambre o a que la mente esté más tranquila, ¿sí? Entonces, yo siento que las acciones también tienen que ir enfocadas a que no esperemos a que vamos a transformar a los otros, o sea, que no esperemos nada en ese sentido, de que no nos vamos a transformar, de que no los vamos a recuperar, sino más bien como cómo los hacemos sentir a esa gente, ¿sí? Cómo los hacemos sentir, porque además el tema de la pobreza es un tema de problemática de Estado, ¿sí?
Y por supuesto tenemos que hacer como los pasos, hacer los aportes que podamos para que por lo menos el vecino mínimamente sufra lo menos posible esa pobreza. Y eso para decirles que por lo menos en Sincelejo tenemos una granja de 6 hectáreas y hemos hecho ahí muchas acciones para que la gente que hemos considerado muy pobre tenga para producir cosas, especialmente la seguridad alimentaria. Pero bueno, siempre están esas cosas de que a veces uno espera mucho de la gente y a veces la gente pues no responde como uno quisiera. Eso a veces golpea mucho, ¿sí? Pero entonces también está y hablo de eso, que también está esa pobreza. Nosotros estamos tratando de retomar esa granja y estamos tratando de que, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, energías limpias como paneles solares, de a poquito, de tal manera de que eso sea un motivador para que las personas que estén allá vivan allá y la cuiden, por ejemplo. Pero también tratando de sembrar cositas de pan coger, hortalizas, lo que se da acá en la costa, yuca, ñame, plátano, ¿sí? Muchos árboles de mango que crecen mucho. Y eso ha ayudado para atender algunas necesidades de personas que nunca han estado en pobreza, pero que a veces por las condiciones laborales, que no encuentran trabajo, que tienen más de un año de que no tienen trabajo, eso ha ayudado por lo menos a que de allí se le aporte a esa familia algo. Sí, yo creo que ahí también estamos contribuyendo en eso. Entonces, yo quería expresar esto, ¿sí? Que la pobreza, veamos allá en aquella cosa extrema, ¿sí? Como el mendigo que ya está perdido por la droga, o en alguna zona donde hay mucha pobreza, pero que la gente vive feliz en medio de su pobreza, ¿sí? Entonces, que la invitación sea, bueno, ¿qué hacemos nosotros como para llevar un mensaje, como para hacer sentir bien al otro, ¿sí? Y si eso implica aportar a la seguridad alimentaria, bueno, que implique eso. Si eso implica, por ejemplo, dar un mensaje que alienta el corazón, bueno, que eso lleve eso, ¿sí? Pero por supuesto que también nos llena a nosotros, ¿no? Porque también digamos que la acción también te permite a ti transformarte y ver las cosas de una manera diferente. Pero es también entender al otro, en la forma como vive el otro, cómo ha decidido vivir el otro, ¿sí? Yo por lo menos en estos días vi una entrevista de un extranjero que se vino para Colombia y él dice, no, es que aquí un extranjero que tiene una casa de no sé cuántas mil hectáreas allá en Canadá, se vino para acá. Por supuesto, se viene por lo exótico del país, pero también se viene seguramente o caen por la oferta de droga que hay también y de otras cosas. Y el señor vive feliz en su calle. Y dice, es que aquí se vive con poco. O sea, pensando, imagino yo, que en cómo se convierte el dólar en peso acá. Y es que aquí él vive aquí feliz. Y es que aquí se vive con tan poquita, ¿sí? Plata. Él está como si fuese un indigente, ¿sí? Entonces se me venía a la mente todas estas cosas que me estoy diciendo que quería compartir. Y ya dejo Muy hasta allí bien. para no hablar de más. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Han pedido otros hermanos y otras hermanas la palabra. Yo pienso que ya faltan 2 minutos para las 8 de la noche. Realmente esta tertulia dio para hablar y aquí nos podemos, si quiere, mandamos traer café o alguna cosa y nos sentamos y amanecemos, ¿no? Pero no se trata pues de eso, ¿no? Yo creo que tendremos otras tertulias para seguir hablando de la exhortación, ¿no es cierto? Ah, bueno, Miriam, está tomando mate, no seas así, por favor. Muy bien. Vamos entonces a escuchar la poesía de Elena León Gómez y escuchando la poesía de Elena León Gómez, entonces terminamos la tertulia de hoy. Elena, tienes la palabra. Gracias, Juan Jairo. Yo creo que después de esta tertulia, este poema se convierte en apenas un comentario más, porque qué tertulia tan profunda y tan interesante, ¿no? Bueno, el poema es a los líderes populares y lo titulé Alma de Campanas. Y dice, son los líderes populares frentes altas, avanzadas que cantan, torres con almas de campanas, que desde lo alto danzan para todos, con proféticas tonadas que denuncian injusticias,
que anuncian buenas nuevas y que elaboran abriendo trochas colectivas. Son ellos quienes, con los ojos del espíritu, han sabido ver los ojos desprovistos de miradas. Y es así como llevan en sus rostros el dolor de otros rostros. Tienen ellos el poder generoso que se gana en la confianza, que les dona su sonrisa y su profundo amor por la equidad y la justicia. Nadie sabe, ni se fija, ni se acuerda si de azul o negro se tiñen los cielos el día que los matan. Nadie sabe quiénes son ni quiénes fueron. Y con tono despectivo los llaman insurrectos. Pero ni en la sepultura quedan truncados sus prólogos de sueños. Ellos son el atajo capaz de unirnos al camino del encuentro. Van recogiendo llantos por donde van pasando. Y van también regando suspiros, intentos que caen como rocío de esperanza sobre las moradas flores de los cartones. Como perfume constante, inyéctanos también, Señor, el almíbar de su luz y su justicia. Esa fortaleza fascinante, vocación que permite dirigir hacia ti la historia de los pueblos. Transforma en prodigios los egos perdidos y podridos, y en milagros la indolencia, la indiferencia y la sevicia. Pon tu luz sobre los ojos de los oprimidos y sobre nuestras frentes. Pon también tu mirada predilecta y tu fuerte esplendor como caricia. Así bien, hermanos. Así bien. Así bien, Elena. Así María de bien. Jesús, tienes la palabra entonces para terminar nuestra tertulia de hoy. Después de este poema, creo que palabras sobran y solo una invitación, una gran invitación que sigamos rumiando, sigamos llevando a nuestro corazón no solamente los textos de León, sino los comentarios de esta noche. Vayámonos con el compromiso de seguir buscando el movimiento de Francisco que quiso ser como el movimiento de Jesús y que en el camino se le van pegando cantidad de basuritas que hay que sacudir. Vayámonos a descansar si podemos. Con estas sacudidas de hoy, con la presencia de estos hermanos, Guatemala, Panamá, Argentina y desde todos los rincones de nuestro país, que nuestra familia franciscana reciba con gozo el espíritu de Francisco que los papas Francisco y León nos siguen recordando. Muchas gracias a todos, que el Señor nos bendiga abundantemente. El movimiento popular de la familia franciscana de Colombia. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta mañana. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Hasta mañana. Mañana muy bien para todos. Así bien. Gracias. Nacer hermoso.
Chao. Chao, Sin chao. bendición. Chao, bellos. Nos vemos. Chao. Adiós, Miriam. Chao. Chao. Pasen bien. Chao, chao. Edín, estuviste muy callado. Bien.